Bien, seguimos aquí en Soberanía Popular. Ya está con nosotros Ángel Familia, también Luis Rodríguez. Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Bueno, Ángel, bienvenido. Gracias, gracias. Darle las gracias a ustedes por permitirme llegar a tantos hogares, ¿verdad? Sí. A ese público que siempre ve este programa. Bueno, tenemos el tema central, que es el retiro de este proyecto que ha generado tantas opiniones a favor, otra en contra. Otros dicen que el presidente es la sexta vez que retira un proyecto. Eso es sabiduría. Para Jacinto Terrero, eso es sabiduría, escuchar qué opina la gente, bueno, y hacer los consensos necesarios. En este caso, Leonel Fernández, los Vinchos, y no recuerdo cuál más, están disputando la supremacía. Fue por mí que lo retiraron. Señores, ¿qué pasa? Y Abel Martínez también. También Abel Martínez. Se sumaron muchas personas. La esencia de este proyecto, vamos a ver. Ciertamente es un anteproyecto de ley que el presidente de la República, tú sabes que nosotros, la República Dominicana del año 2000, es signataria de varios acuerdos. Nosotros tenemos ley de trata de personas. Lo que pasa es que con este proyecto, que tiene 24 principios y tiene 95 artículos, de manera tal que hace una ampliación de un protocolo que fue aprobado por Leonel Fernández en el año 2006. Esto viene a colación porque hay algunas particularidades. El caso, de manera... como abogado te voy a decir de manera muy objetiva que hubo una discusión en cuanto al artículo 15, que refiere a la facultad del Estado de devolver o no. El asunto de la asistencia que se le debe dar a la persona que llega al país, y una distinción que no queda clara en el anteproyecto es la parte que refiere al tráfico realmente, a la trata de personas y al ilegal. Entonces, lo que se asume es que con ese proyecto de ley se va a proteger los ilegales que estuviesen aquí, y ahí entra el tema haitiano, que es el que crea la dinamita con todos estos sectores que han hecho opinión. Señores, es un proyecto de ley, está sujeto a discusión, claro. E incluso el presidente del Senado de la República, el miércoles, don Eduardo Estrella, había anunciado con un grupo de legisladores que el proyecto iba a ser sometido a vistas públicas, a una discusión. A esto, no obstante don Eduardo haber opinado, sigue la opinión, bueno, pues entonces se generaliza. En ello también se cuestiona que se establezca un impuesto, porque dice que el Estado a través de un impuesto podría establecer los mecanismos de financiamiento del que pudiera verse en esa situación. O sea, la víctima de trata, que es la que el tratado obliga a que no sea deportada. Y también habla de la reunificación de la familia. Esto se estila en organismos internacionales, son muy proclives a defender esto, porque esto es un grupo de leyes que van y tratados que, acorde a lo mismo, van de la mano. Los tratados, como nosotros tenemos, son vinculantes y no necesitan necesariamente una aprobación de una ley, ya después que son ratificados por los estados, pero en este caso se hizo un esfuerzo por ampliar el contenido del protocolo. Y ahí es que están los temas de discusión. Es fácil, la mejor postura la ha asumido el presidente de la República, ha dicho: lo retiro, lo someto a una discusión y en 45 días lo someto nuevamente. Y quitarán esos puntos que no quedan claros. Ángel, sabemos que eso es producto de acuerdos internacionales, donde el país ha sido signatario de esos acuerdos, y que el presidente de la República encontró ese proyecto de ley ahí, sí, porque consecuencia de la ley que el presidente Leonel Fernández sometió en el 2006 y que fue aprobada cuando Julio César Valentín era presidente de la Cámara de Diputados en ese entonces. Pero yo digo una cosa, mira, yo creo que los presidentes tienen que tener cuidado en el tiempo que le toque el ejercicio del poder. Porque el presidente de la República fue a la Cumbre de las Américas, a California, y ese acuerdo de esa cumbre contemplaba el que el país recibiera refugiados, y el presidente de la República no lo firmó,
no se comprometió a eso. Porque es un derecho de los estados. Es un derecho de los estados. Pero entonces, como es un derecho de los estados, yo me pregunto, ¿cómo esos presidentes que ahora han querido cargarle el dedo al presidente Luis Abinader, siendo ellos los firmantes de esos tratados, como es el caso de Leonel Fernández, ¿cómo quieren cargarle el dedo? Leonel Fernández ahora? le tocó promulgar el protocolo en el año 2006. Y someterlo sobre al trata Congreso, de personas. porque se sometió en el periodo de Leonel Fernández. Entonces, ahora quieren ellos limpiarse y echarle la culpa al presidente con este proyecto de ley, que el presidente lo encuentra ahí, y es que el presidente, para darle continuidad, lo envía al Congreso, pero él hizo lo correcto, lo envía al Congreso porque el Congreso es el poder del Estado que tiene que ver con la creación de leyes. Entonces el Congreso tiene que hacer su trabajo sometiendo a la vista pública, llevando a la comisión, lo que entiendan, aireando el proyecto para que la sociedad civil y el país entero pueda opinar, y eso es el trabajo del Congreso. Ahora el presidente dijo, ¿todos están de acuerdo? Vamos a retirarlo, vamos a llevarlo a consenso y vamos a someter lo que entendemos que nosotros podemos acordar. Mira, nosotros tenemos tenemos también una particularidad y una ventaja, y yo en eso felicito la apertura que tiene el presidente de la República, que tiene el oído, está muy conectado y él ha escuchado, y para que no quieran ciertos sectores aprovechar y sacar bonanzas, que deja en tela de juicio la oposición. Porque ese es un tema que realmente no porque haya salido, sino que la oposición tiene que plantear temas, pero cuáles han sido las posiciones de solución. Porque la oposición también tiene legisladores y que pudieron haber hecho un papel y fijar una posición más holgada en cuanto a conocimiento del proyecto. Pero tendrán la oportunidad en su momento, y créeme, Luis, en este caso, realmente el proyecto en sí es un complemento de tratados, del mismo protocolo. Hay que regular, hay que sancionar, pero sobre todo el sentimiento nacional, o sea, la parte local, no puede tampoco el Estado Dominicano asumir ninguna carga. Y si hay algo ahí que haya que modificar, se va a modificar, porque en eso, vuelvo y repito, el presidente de la República tiene los ojos y los oídos bien puestos para escuchar a la ciudadanía y sobre todo para defender el interés nacional. Es lo que ha demostrado. Yo creo, Ángel, que es bueno aprovechar cuando la introducción de ese proyecto de ley para corregir los entuertos de la ley que sometió Leonel Fernández, que es una ley que yo digo que las consecuencias de lo que la violan son muy pírricas. ¿Por qué? Porque tú ves que agarran un traficante de trata de personas que hace viajes ilegales, o que tú ves que agarran un minibús lleno de haitianos que viene para la capital, o un minibús lleno de haitianos de aquí para Punta Cana, y le incautan el vehículo, lo someten, y la misma ley permite que el juez lo ponga en libertad. Lo ponga en libertad y que le traigan el vehículo. Entonces, hasta que no haya régimen de consecuencias que realmente penalicen el tráfico de ilegales, aquí seguirá eso ocurriendo. Mira, ahí hay videos de ilegales cruzando la frontera por muchísimos puntos. El único presidente que ha puesto interés al tráfico de ilegales es el presidente Luis Abinader. Con la iniciación de la construcción del muro fronterizo, con dotar a la Fuerza Armada de equipos militares, helicópteros y vehículos terrestres. Ahora acaban de llegar 4 helicópteros de 6 que vienen para la Fuerza Aérea nuevos, 2 para el Ejército, 24 carros blindados. Es decir, le está poniendo interés a ese tema el presidente Luis Abinader. Entonces, que el único que ha tenido la voluntad de decir vamos a hacer un muro. El único. Entonces, que para algunas personas también que defienden los derechos humanos fue contradictorio. Claro que sí. No han estado de acuerdo con el muro. Pero la realidad de lo que somos de pueblo fronterizo es que tenemos una migración muy fuerte. Haití está de una forma incontrolable. O sea, y nosotros tenemos que tener un control migratorio, no solo para los haitianos, sino a nivel general. Porque es que la mafia está se expresa de diferentes formas y en diferentes sectores económicos. No, pero no solamente por la frontera han pasado haitianos, han pasado chinos, han pasado cubanos, han pasado de otras nacionalidades por esa frontera. Es decir, no solamente los haitianos. Ahora, nosotros no podemos seguir cargando solo con el peso
de la migración haitiana. Ya nosotros no aguantamos más, nosotros no podemos, como Estado, nos cuesta demasiado dinero. Solamente en salud, nosotros gastamos más de 10.000 millones de pesos en salud, en parturienta y en todo ese tipo de cosas con los haitianos. Entonces este Estado no puede soportar eso más. Otra cosa que nosotros también debemos de prestarle atención, no solamente a endurecer la pena en ese caso de los haitianos, del tráfico de los haitianos, del tráfico de ilegales, no solamente de los haitianos, del tráfico de ilegales, sino también que nosotros debemos de endurecer ahí en ese proyecto de ley, que aquellas personas que sean deportados y que sean agarrados en territorio dominicano ilegalmente y sean deportados, si vuelven y entran al territorio, entonces aquí no lo vamos a deportar, sino que lo vamos a dejar preso aquí, cumpliendo pena para que puedan entonces... Te voy a dar un dato. Vamos a ver. La ley de inmigración fue aprobada en el 2004. ¿Cuántos años la dejó Leonel Fernández gavetada para emitir el reglamento? No lo llegó ni siquiera él a aprobar en su gobierno. No, ni el reglamento lo aprobó. Entonces él no tiene derecho a hablar sobre este tema. Lo que pasa es que, como bien le dice, señala el canciller de la República, que ha opinado sobre la posición de Leonel Fernández, que fue en su gobierno, por cierto, fue una posición diplomática, pero es el jefe, el guía de la política exterior dominicana establece que ahí se oculta falsedades en cuanto a esa posición. O sea, no es verdad cuando el auge, el descontrol, un partido que tuvo el PLD tuvo aquí más de 20 años gobernando y un descontrol tal que hoy se rebosa la tasa en cuanto al tema migratorio. Y empezó por ahí. Y óyeme, muchos sectores se unieron a Leonel Fernández creyendo que él podía llevar estos temas y no lo llevó. Y ahí la prueba está en el reglamento de la ley de inmigración, que se lo han rostrado el mismo Hipólito Mejía. Dice, te aprobé la ley que duró muchos años de discusión y la ley la dejaron, el anteproyecto de reglamento que aplica la ley la dejaron engavetado. ¿Tú no crees, Ángel, que en esta ley sobre la trata de migrantes ha faltado información? Porque lo que se ve desde un punto es que la ley sobre trata de personas y en detalles no se da, mira, esto va a ser así, así, así. Es que son principios rectores. Los principios rectores, por ejemplo, de la no deportación de la persona que es objeto de trata. Ese es el principio 15, que es el principio que más álgido, que dice que no puede ser deportado. Pero también la no definición misma de quién es la persona objeto de trata y el ilegal. Porque entonces todo el que llega de forma ilegal, que viene con otra característica y que viene con otras hazañas, ¿no?, para llegar al proceso, que quiera beneficiarse de ese proceso. Entonces, vuelvo y te digo, son 95 artículos, o sea, es un proyecto de ley amplio que amerita una discusión también amplia de varios sectores y verla, que no solamente sea una lectura, otra lectura y aprobado, no, que los legisladores que hagan su trabajo y el Congreso haga su trabajo. El presidente de la República, a través de la consultoría jurídica también, muchas veces, y yo he participado en algunos de esos debates, la consultoría jurídica hace también una especie de socialización de esos proyectos. Entonces, también recibe observaciones de sectores y organismos del Estado. O sea, que lo que amerita esto no es la ley, esto es un proyecto. O sea, si fuese ya la ley es una cosa, pero es un proyecto y que obliga a que la gente lo conozca, claro, que se hagan muchos ejercicios como el que ustedes están auspiciando, que yo trate algunos de los temas que estamos tratando aquí. El tema de la financiación misma de ese proyecto, porque obliga al Estado a dar asistencia económica. Debo decir, cuando se discutía aquí la Constitución de la República, aquí había sectores conservadores, y tú lo mencionaste ahorita, el lado de los vinchos, que establecían que aquí se debía limitar a los ilegales los derechos que son derechos humanos, derechos universales en cuanto a la educación, la salud, esos derechos, y fueron el predominio de los derechos internacionales que se hicieron valer y que limitaron esas propuestas. Si te lees el proyecto original que le entregaron a Leonel Fernández y el que Leonel manda al Congreso,
hace una serie de limitaciones, porque aquí hay que darle para atrás a ver cuáles han sido realmente las verdaderas posiciones, y eso estaba, esas limitaciones. Ahora eso entró, claro, en la contradicción con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los únicos derechos que no tiene un ilegal son los derechos políticos, pero usted tiene derecho a la vida, tiene derecho a la educación, tiene derecho a la salud. Ahora, el Estado dominicano no puede cargar con una población porque no tiene todo el dinero para alimentar a los nacionales, y ahora va a alimentar a los extranjeros, y por eso que tiene que tener una política migratoria fuerte, que va, este tema también va en consonancia con algo que se quiso ver con el alto comisionado que estuvo en Haití y que estaba tratando el tema de las deportaciones, el sentimiento que tienen algunos que han sido deportados. La República Dominicana tiene que tener y adoptar siempre su política migratoria, y tiene que haber un control migratorio libre de las mafias que se instalan en el sistema, y estas son de las cosas que el mismo gobierno ha tenido que enfrentar con autoridades y con la milicia, porque no ha sido fácil. No basta con equiparlo, no basta con hacer muros, es una constante, porque hay una cultura enraizada de que el débil, al que tú puedes sobornar, se deje tentar. ¿Me entiendes? Ángel, ¿cuál es la nacionalidad del comisionado de los derechos humanos de las Naciones Unidas que estuvo en Haití, que hizo un pronunciamiento la semana pasada? Sí. Mira. ¿Tú conoces la nacionalidad de ese señor? No, yo te la dejo a ti, que tú lo has sacado a flote. Entonces, de la nacionalidad que él fuera, yo quiero saber cuánto haitiano ha aceptado su país en esa condición de refugiado. Me parece que es hindú. Bueno, pero en la India hay que ver cuál es la población haitiana, cuántos haitianos viven en la India que su país ha aceptado como refugiados. Hay buen territorio allá, después lleva un pedacito. Entonces, como hay buen territorio, ellos que carguen con todo eso haitiano y se lo lleven para allá una gran parte, y así también las Naciones Unidas vaya repartiendo, ¿verdad?, entre los países que abogan por el derecho, los derechos humanos de los migrantes, sí, que vaya repartiendo entre Canadá, Estados Unidos, la India, Francia y todo lo demás. Ellos perdieron una oportunidad. Bueno, el doctor Balaguer en una oportunidad denunció así con nombre y los países específicos que estaban auspiciando y que han sido proclives, que dan fondos, cotizan estos temas, y lamentablemente esto persiste, esta lucha, porque como bien ha dicho el presidente de la República, la comunidad internacional tiene que asumir un grado de responsabilidad, y esto se expresa de tal forma de que usted no ve están inactivos. O sea, lo que está pasando en Haití es grave, y tan grave que una banda, o sea, vándalos, tiene el control del sistema, más del 70% del territorio, secuestrando gente y pidiendo dinero a cambio, que casi todos los cuerpos diplomáticos han tenido que retirarse. Sí, es así, pero mira, con relación a lo que yo te decía, tú tienes razón en cuanto a eso, porque decía hasta Hipólito Mejía que Haití no es un Estado. Haití no es un Estado, Haití es un grupo de personas que viven ahí sin control, sin nadie que lo dirija, lo controla la banda, como tú dices. Pero ya nosotros, si tú coges la población de Haití, que no se sabe cuántos son tampoco, tú ves que cogen en un barco y van llegando a Bahamas, Bahamas lo devuelve para Haití. Si llegan a Cuba, Cuba lo devuelve para Haití el mismo día. Si llegan a Miami, lo devuelven para Haití. Entonces nosotros no tenemos derecho a devolverlo. Ese del comisionado de derechos humanos de las Naciones Unidas, que se lo lleve y que lo reparta donde él quiera, porque nosotros no podemos cargar como haitianos. No es que, mira, a mí me da pena y lamento mucho la situación en que están viviendo esas personas, porque son seres humanos. Sí. Pero nosotros como nación no podemos soportar cargar más con ese problema. Nosotros, entonces, tú verás ahora, ¿verdad?, con ese pronunciamiento que está haciendo ese comisionado, muchos organismos que también abogan por eso, hacer pronunciamiento. Entonces nosotros tenemos que estar firmes y decididos a contestarle a esa gente y a no aceptar chantaje de ningún país del resto del mundo, a que nosotros sigamos cargando solo con el gobierno, con el problema haitiano. No. Cada quien que coge un pedazo. Los haitianos perdieron una oportunidad, y fue cuando el terremoto, que un presidente del África le dijo que le daba un territorio grandísimo, que fueran todos para allá, porque ellos son africanos. Entonces, váyanse para su nación. Váyanse todos para allá, para el África. Ahí lo pueden meter todito. Y ahí le crean colonias, y le crean zona franca, y le crean empresas, y le crean industria para que puedan trabajar y se puedan desarrollar.
porque en Haití no tienen cómo desarrollarse, porque no tienen nada, absolutamente nada. Ojalá que el expresidente Felipe González, que estuvo aquí la semana pasada y habló del tema, sirva como ente multiplicador de la generalidad del pueblo dominicano y de lo que ha dicho el presidente de la República en todos los escenarios que ha existido. Ha dicho lo mismo, que la comunidad internacional se ocupe del caso haitiano, porque la solución haitiana no está de este lado. No está ni, no podemos, pero le regalamos hasta un plan para hacerle el acta de nacimiento, recuerden. Lo que pasa es que en muchos países, y esto es una cuestión, hay gente que ve el territorio, la isla completa, y dice, esos son lo mismo, y no van adentro a ver cuáles han sido las diferencias culturales. Señores, nosotros nos independizamos del pueblo haitiano, pero no con esto te estoy diciendo que la lucha en sí que hemos tenido ha sido histórica. Culturalmente hay muchas diferencias, pero y es lamentable que muchas de sus figuras se instalan en Miami, viven muy bien y opinan, pero no se meten a la candela de allá. Que deberían bajar, ir a quemar el ruedo en su pueblo y defendiendo y propugnando la misma clase política. Ellos lo que hacen es que mandan a matar gente, a secuestrar gente, a matar presidentes, eso es lo que hacen. Así es, es tremendo. Bueno, vamos a seguir de largo, como dice, ¿verdad? Vamos a dejar la pausa al final y creo que tenemos un trabajo de Juan Mateo desde Madrid, ¿verdad? ¿Lo tenemos listo? Señor director, para ir, seguimos, vamos a seguir, entonces vamos después, la pausa y dejamos con el trabajo de Juan un tema Mateo. importante que yo quiero tratar aquí, que me preocupa, y es que... seguimos. Y es que, siguiendo con el tema haitiano, veo aquí un auge cada vez mayor de vehículos haitianos circulando en la vía de nuestro territorio. Entonces, yo quiero hacer un llamado a la Superintendencia de Seguro, a Aduana, a Impuesto Interno, para ver... ¿Y a la DGC? Y a la DGC, Impuesto Interno, y a la DGC, para ver bajo qué condición y bajo qué régimen esos vehículos circulan aquí. Porque ya se ha dado caso, me ha llegado información, se ha dado caso donde se han visto involucrados en accidentes de tránsito vehículos con placa haitiana y vehículos dominicanos. Porque hay gente que no están en una misión temporal que otorga aduana muchas veces, una misión temporal de tú entrar equipo pesado, vehículo, lo que fuera, cuando tú haces un trabajo específico, terminado ese tiempo, tú vuelves y reembarcas eso. No es el caso de los haitianos. Los haitianos entran aquí como perros por su casa y andan en la calle como perros por su casa. Pero hay gente que vive aquí año tras año con vehículos que no han pagado los impuestos, no han pagado el impuesto de circulación y andan en la calle como si nada. Entonces, yo no con una chapa haitiana. Con una chapa haitiana. Yo no he visto que un DGC lo detiene y le pide eso. Ahora, ¿qué organismo de aquí es responsable? O si hay una compañía de seguro que las autoridades, Josefa Castillo, un llamado a Josefa Castillo, que se ponga a hacer lo que tiene que hacer ahí también, en esa superintendencia, que deje de estar bailoteando con cosas, con la reelección es después, pero vamos a trabajar en el organismo que tenemos que trabajar. Josefa Castillo, que es la que tiene que velar por el cumplimiento de la ley 146-02 sobre seguro en la República Dominicana, para ver bajo qué normas esos vehículos van circulando. Porque imagínense que lo choquen a usted en un vehículo, un accidente catastrófico donde haya muerto. ¿A quién diablo le van a reclamar? ¿A qué compañía en Haití le van a ir a reclamar? ¿Y bajo qué pretexto usted vaya a reclamar? Porque en Haití usted no puede ni entrar. Entonces aquí hay gente que viven aquí. Y viven por años. Yo tengo vecinos haitianos que viven ahí y tienen el vehículo permanentemente más de un año sin sacarlo del país, moviéndose en la calle sin sacarlo del país. Sin decir cuerpo consular, nada así. Nada, sin decir organismo consular privado. Entonces, yo voy a ir a comprar un vehículo a Haití, lo voy a traer con una placa haitiana, no voy a pagar los impuestos de aduana, no voy a pagar impuestos de circulación. Sin embargo, usted ve que la DGC sí le cae encima cuando vence el plazo a los dominicanos.
que estoy de acuerdo, Claro. porque para usted poder circular tiene que pagar y cumplir con la ley, tanto de seguro como el impuesto de circulación. Yo estoy de acuerdo. Entonces, pero como usted aplica la ley para los dominicanos, aplíquese para los haitianos que andan circulando en la calle en vehículos sin pagar impuestos y sin pagar impuestos de circulación. Entonces, un llamado a Josefa Castillo para que diga aquí y a Luis Valdés bajo qué régimen o qué circunstancias, y a Yayo San Lobatón, bajo qué régimen esas personas están autorizadas a circular en el territorio nacional. Y si no lo dicen, aquí le damos el espacio para que vengan y expliquen o manden a una gente a explicar bajo qué régimen. Y el director de la DGC, el general Guzmán, entonces me tendrán a mí todos los días haciendo un llamado a esos 4 funcionarios, hasta que el presidente escuche y lo llame a ellos y que le expliquen al país bajo qué régimen andan circulando esos haitianos aquí en el país. Sí, buena observación del amigo Luigi. Es oportuna esa. Bueno, Ángela, gracias por venir. Gracias a ustedes. Este Siempre espacio está sola, abierto. Yo sé que ese es un tema que en estos días va a tener muchas opiniones y más con lo que es lo que... Ya el presidente lo puso en remojo este tema. El consenso, ¿verdad? Bueno, señores, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, esta noche en Rumba 98.5 y Abigail está con nosotros. Nos vamos a la pausa y también tenemos el trabajo de Juan Mateo desde Madrid, España.